El trabajo coordinado entre las instituciones jurisdiccionales durante este proceso electoral 2023-2024 es fundamental y la capacitación es una herramienta valiosa. Es por ello que nos proporciona al personal habilidades y conocimientos para una ejecución objetiva del trabajo realizado día con día. Hoy, el Tribunal Electoral de Tabasco, en colaboración con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de nuestro Estado, FEDE, les dan la más cordial bienvenida a este recinto, donde se llevará a cabo el curso Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas. A continuación, me permito presentar a nuestro presidium. Démosle la bienvenida a la maestra en Derecho Margarita Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Agradecemos también la presencia del doctor Alonso Vázquez Moyers, profesor de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenido. Agradecemos la presencia de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenida. Agradecemos también la presencia del licenciado Gregorio Aranda Acuña, vocal secretario en representación de la maestra Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco. Bienvenido. Agradecemos al maestro Ángel Mario Morales Vidal, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de nuestro Estado. Bienvenido. También agradecemos a quienes nos acompañan, al maestro Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado provisional en funciones del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenido. Al maestro José Osorio Mezquita, magistrado provisional en funciones del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la presencia del maestro Robert Agner Alvarado de la Cruz, titular del órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. También agradecemos la presencia del licenciado Alberto Coset Popoca, subdirector jurídico, quien viene en representación del consejero Vladimir Hernández Venegas. Bienvenido. También agradecemos la presencia del licenciado Jonathan Izquierdo Gómez, en representación del consejero Víctor Humberto Mejía Naranjo. Bienvenido. Y a todas y todos los que están presentes y los que nos están sintonizando a través de las diferentes redes sociales del Instituto del Tribunal Electoral de Tabasco, muchísimas gracias, sean bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, la maestra Margarita Espinosa Armengol. Hola, buenos días a todas y todos quienes están aquí presentes en esta sala de sesiones. Asimismo, saludo con aprecio a quienes nos siguen a través de nuestras diversas redes sociales. Les doy la bienvenida al Tribunal Electoral de Tabasco y saludo con mucho afecto a mi amiga Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, querida Elizabeth, por estar acompañándonos esta mañana. Doy la bienvenida al Tribunal Electoral a mi amigo el maestro Ángel Mario Morales Vidal, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Por supuesto, al maestro Gregorio Aranda Acuña, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tabasco y en representación de la maestra Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de el INE Tabasco. Y por supuesto, doy la bienvenida a Tabasco y al Tribunal Electoral al doctor Alonso Vázquez Moyers, catedrático de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que será
quien nos imparta el curso que hoy nos tiene aquí presentes respecto a la prevención de delitos y responsabilidades administrativas. Y, por supuesto, tengo que agradecer el acompañamiento de mis compañeros de pleno, los magistrados José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Muchas gracias, queridos amigos, por siempre acompañar los trabajos interinstitucionales de nuestro tribunal. Hemos tenido una agenda bastante nutrida, enfocada principalmente en capacitar a todo el personal de este tribunal, buscando siempre la profesionalización con el objeto de que estén mejor y cada día más preparados con miras al proceso electoral venidero 2023-2024. Precisamente hace unos minutos acababa pues de terminar uno de los cursos que también sobre este trabajo interinstitucional que se está haciendo con la Escuela Judicial Electoral, están llevando el personal interno de la Secretaría General de Acuerdos y de los actuarios. Y así paulatinamente de agradecer todos estos cursos de capacitación que fortalecerán el trabajo y la profesionalización de todo el personal. Y por ello, y por estas razones, quiero hacer un especial agradecimiento a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, por el apoyo que nos ha brindado, poniendo a nuestro alcance todas las ofertas educativas con que cuenta y con los trabajos que se han realizado, por supuesto, en coordinación y en relación a los lazos interinstitucionales que se realizan con el Tribunal Electoral de Tabasco. Por supuesto, mi agradecimiento siempre con la Escuela Judicial Electoral. Durante el proceso electoral existen muchos aspectos que atender y temas relevantes que prever. Hoy, como dije, veremos una de las cuestiones que pues obviamente van a ser también materia de este proceso electoral. Y por supuesto tiene que ver con la prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas. Es fundamental que exista la vinculación entre las instituciones que atienden la materia electoral. Por eso, para mí siempre es un gusto tenerles presentes, porque de la mano y de este trabajo interinstitucional sé que vamos a dar buenos resultados a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía tabasqueña. Y obviamente también garantizar lo que es la democracia de nuestro Estado. Y siempre bajo el auspicio de los principios que garantizan nuestra función en la imparcialidad y la certeza jurídica en pro de la democracia. Necesitamos conocer elementos que nos permitan prevenir y detectar el delito electoral y la responsabilidad administrativa, saber cuáles son los conceptos indispensables del derecho sancionador y reflexionar sobre las bases de la función pública y los valores y principios éticos que lo acompañan. Además del conocimiento y análisis, por supuesto, de la Ley General de Delitos Electorales y del marco jurídico en la materia. También es importante la experiencia de lo vivido en los procesos anteriores, en los intermedios y, por supuesto, los grandes retos que vamos a tener en este proceso que estamos viviendo. Y por eso aprovecho y agradezco infinitamente al maestro Ángel Mario Morales Vidal, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que nos esté acompañando el día de hoy y por la disposición también del fiscal general, el licenciado Bautista, que es nuestro fiscal general en el Estado. Mándele todo mi agradecimiento y, por supuesto, también el agradecimiento de todos los órganos encargados de la impartición
de Justicia Electoral. Nuestro Estado ha sido factor, lo decíamos hace unos momentos, importante de precedentes y obviamente en la materia electoral se ha ido avanzando y se ha ido tomando medidas que busquen contar con leyes, criterios sustentados y apegados a nuestra realidad, homologándolo siempre en el marco jurídico aplicable, que esa es una de las funciones que tenemos todas y todos quienes integramos esta gran familia electoral. Entonces, sin más, aprovechemos la experiencia y el vasto conocimiento que hoy el doctor Alonso Vázquez Moller nos está ofertando y espero que sea para el fortalecimiento de los conocimientos y de la función que estamos desempeñando. Y de verdad quiero hacer también un especial agradecimiento a todo el personal jurisdiccional y administrativo que conforman el Tribunal Electoral de Tabasco. Créanme lo que sin ustedes y sin la gran labor que ustedes desempeñan, mis compañeros magistrados y una servidora no tendrían el resultado, los buenos resultados que se están gestando y se están dando a través de este Tribunal Electoral de Tabasco. Y como lo dije, en pro de la democracia de nuestro Estado. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, la maestra Margarita Espinosa Armengol. A continuación escucharemos el mensaje del maestro Ángel Mario Morales Vidal, fiscal especializado en delitos electorales del Estado de Tabasco. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del fiscal general del Estado de Tabasco, el maestro Nicolás Bautista Obando, quien por motivos de agenda no pudo asistir a este evento, pero se encuentra pendiente y atento de todas las actividades que se desarrollan en este proceso electoral. Quiero agradecerle a la maestra en Derecho Margarita Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, por la invitación a estar en este curso de prevención del delito electoral y responsabilidad administrativa. Aprovecho para saludar a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Aprovecho también para saludar al licenciado Gregorio Aranda Acuña, vocal secretario en representación de la maestra Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Y le doy la bienvenida al Estado de Tabasco al doctor Alonso Vázquez Moller, catedrático de la Escuela Judicial Electoral. Usted sea bienvenido aquí a su estado. También quiero saludar a todos los presentes y a los medios de comunicación que nos acompañan y a las redes sociales y también a los magistrados que están presentes en este evento. Felicito al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco por convocarnos a todas las autoridades electorales a realizar esta actividad de capacitación para prevenir la comisión de los delitos electorales con motivo de los comicios locales, federales, en el proceso electoral que estamos llevando, que está en marcha en este año 2023 y del 2024. Y esto con apoyo de la Escuela Judicial Electoral, quien nos envía un ponente de lujo, que es el doctor Alfonso Vázquez Moller, quien aparte de ser catedrático de la Escuela Judicial, también es el coordinador del Diplomado Derecho Penal Electoral de esa institución, por lo cual podemos afirmar que es un experto en la materia, que viene a compartir sus conocimientos a este Estado. Este curso está dirigido a los servidoras y servidores públicos, tanto en el ámbito federal, estatal y puede ser hasta municipal, para conocer los delitos electorales, las faltas administrativas, las responsabilidades y sanciones en materia electoral en la que podemos caer cualquier persona que cometa un hecho delictivo. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales también ha realizado su tarea. Desde el año pasado ha capacitado a los fiscales del Ministerio Público
en la recepción de las denuncias en materia electoral, los actos de investigación en la misma materia, para efecto de investigar y en su momento determinar, en conjunto con la fiscalía que yo represento. Pero no se va a quedar no únicamente con los fiscales, sino también se va a capacitar a los elementos de la Policía de Investigación, quienes hacen los actos de investigación. Y en un momento se le va a pedir el apoyo a la Escuela de Judicial para que nos pueda también compartir sus conocimientos a los fiscales. Pero esa capacitación ha sido interna únicamente. Y tratándose del curso que nos ocupa el día de hoy, esto es una gran apertura, no únicamente para los servidores públicos, sino para todo el público en general, que considero que es de gran utilidad, porque con estos cursos ellos a través de las redes sociales pueden conocer cuáles son los mecanismos de denuncia con los que cuentan las autoridades electorales, con el fin de promover la cultura de la participación ciudadana y la legalidad en el proceso electoral. Con ello, considero que el tribunal, al momento de llevar a cabo este curso, refrenda su compromiso ante la sociedad de que su personal actúe a través del estricto apego a la normatividad vigente y en el pleno respeto de los principios democráticos que rigen nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Ángel Mario Morales Vidal, fiscal especializado en delitos electorales de nuestro estado. A continuación, y antes ya de dar inicio a este curso que se ha preparado para todas y todos ustedes, vamos a conocer un poco acerca de nuestro ponente. Él es doctor en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, donde se tituló con una tesis sobre geografía jurídica y guerra contra el narcotráfico. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeñó como oficial jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 2008 a 2012 y como abogado postulante en el despacho Villar y Villar de 2013 a 2015, donde fue director del área de Derecho Fiscal. En la ciudad de Querétaro fue catedrático de las materias Derecho, Ciencia Política e Ideología, Historia de las Ideas Políticas y Derecho Fiscal. Su trabajo académico ha sido publicado en las revistas Discurso y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, Revista Mexicana de Ciencias Políticas Sociales, Revista Crítica Jurídica, ambas de la Universidad Autónoma de México, y la revista Histor del CIDE. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Démosle pues la bienvenida a nuestro ponente de este día, el doctor Alonso Vázquez Moyers. Muchas gracias a todas, a todos, primero por la asistencia y luego por la hospitalidad. Agradezco a la maestra Margarita Espinosa, a la maestra Elizabeth, al licenciado Gregorio Aranda y al maestro Ángel Mario Morales. Muchísimas gracias en general a todas las personas en Tabasco y a quienes se dan cita aquí, a los magistrados aquí presentes, a todas las personas que pues tuvieron la amabilidad de venir y distraer sus actividades con este curso. Bueno, vamos a comenzar para irnos un poquito rápido, ¿no? Primero, obviamente, hablando de las facultades sancionadoras, pero primero quisiera detenerme en algo. El 20 de septiembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de una cadena impugnativa importante, emitió unos lineamientos generales para el comportamiento de los servidores públicos ante el proceso electoral actual. Y se concentró el INE, más allá de los lineamientos específicos de las conductas que se habían impugnado en distintos medios de defensa y que los partidos que habían sido sancionados asimismo impugnaron de conformidad con lo que había resuelto el INE, se concentró
sobre todo en aspectos conceptuales que son importantes para el debido ejercicio de la función pública, así como para un concepto al que abordaré más adelante, que es la integridad electoral. Los principios de neutralidad por un lado y el principio de equidad por otro, ¿no? Equidad en la contienda, que sabemos que ha sido una de las preocupaciones más importantes y que ha dirigido, ¿no?, las reformas electorales que han sucedido desde el 77 a la fecha. Cuando se detuvo a hablar del principio de neutralidad, hablaba de la importancia que las y los servidores públicos, que el servicio público se prestara obviamente obedeciendo a la idea de que no hay un color partidista que sea como la guía de la prestación del servicio de que se trata, y todo lo que incluía como dimensiones, ¿no? El reparto de programas sociales o el indebido uso de programas sociales con finalidades electorales, es decir, la idea de que la autoridad y propiamente los poderes ejecutivos que tienen a su cargo el manejo de recursos lo hicieran como una tarea propia del gobierno y no mezclándolo con la actividad político-partidista. Y bueno, ahí hay detalles tales como el uso de colores, ¿no?, el uso de frases y todo aquello que pudiera confundir o traslapar una función con otra y con ello tener una afectación en el sentido en que las personas pueden orientar su voto. Y eso me lleva al concepto de equidad en la contienda, no solo la neutralidad que deben de observar las autoridades a la hora de llevar a cabo su trabajo, sino la equidad en la contienda entendida no solo para los partidos políticos como actores centrales, digamos, de los procesos electorales, sino la ciudadanía, que la ciudadanía esté en condiciones toda, o estemos todas y todos en condiciones de decidir sin presiones, ¿no?, sin presiones de índole económico, de índole gubernamental o inclusive que impliquen para el ejercicio de nuestras funciones, para aquellos que puedan pertenecer a la función pública, un compromiso con un partido político o con un gobierno que mezcle la actividad partidista con la actividad propia de ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo pues con esos lineamientos, se establecen ahí las conductas que no deben de llevar a cabo, no deben de observar los funcionarios públicos, confundiéndolo con actividad político-partidista, ¿no? Pero centrado en estos conceptos y la importancia de la neutralidad, decía, la neutralidad en sentido del actuar y la neutralidad en el sentido de parecer, es decir, no que sea una actuación la neutralidad, sino que la autoridad no solo debe de ser, sino que debe de comportarse de manera neutral para que la imagen pública que tenga, lo cual no es menor, sea también de imparcialidad y por lo tanto de neutralidad, que no influye en los procesos electorales. Es importante reflexionar en ello porque ya decía, todas las reformas o la mayoría de las reformas que se han instrumentado en los últimos tiempos en México tienen que ver con la no injerencia indebida de parte de gobiernos, pero también de parte de cualquier otro factor de poder. Se ha limitado, digamos, las posibilidades de hacer, de decir en el tiempo, es decir, fijando límites temporales, tanto para autoridades, fijando límites discursivos, por ejemplo, para observadores electorales, ¿no?, que tienen también ellos una responsabilidad, tanto para actores sociales con algún peso político, ¿sí?, y que no puedan, por ejemplo, contratar espacios en radio y televisión, pero para hacer eso eficaz, pues es necesario que haya mecanismos de sanción. Ya después hablaré de manera más puntual de la prestación de los servicios públicos, ¿no?, o del debido ejercicio de la función pública. Ahorita lo enmarco en estos conceptos y desde luego a partir de los lineamientos que al efecto emitió el INE y de toda la agenda legislativa o los marcos jurídicos que se han construido alrededor de eso, ¿no? Pero para hacerlo ser efectivo, pues necesitamos procedimientos. Estamos en el campo, digamos, del derecho administrativo, en donde se señalan conductas, sujetos, tiempos, normas, y luego la potestad sancionadora del Estado, del ente de que se trate, el ente competente, ¿no?, lo cual también tiene que ver la distribución del trabajo, desde luego la profesionalización de las personas. Entonces hablamos
del debido ejercicio de la función pública desde varios aspectos, ¿no? Desde el actuar neutral, pero también desde el actuar profesional, ¿sí? Vamos viéndolo poco a poco, ¿no? Pero bueno, entonces, la potestad sancionadora electoral y la potestad sancionadora administrativa, ¿sí? Que pueden ser dos campos separados, pero que implican, pues, cuidar el debido ejercicio de la función pública, ¿sí? Entonces, bueno, ese el marco normativo. Y luego, principios de derecho sancionador. Aquí esto está referido sobre todo a la parte del PES, pero me sirven a mí porque cuando hablamos de procedimientos que se siguen contra personas funcionarias públicas que no hacen el debido uso de los recursos, sean materiales, sean humanos, entonces vamos a encontrar procedimientos administrativos, la parte de los ilícitos, ¿no? No solo delitos, sino las sanciones. Entonces, esta dimensión del derecho sancionador, digamos, tiene estas dimensiones, ¿no? Dispositivo, inquisitivo, obviamente las penas, la proporcionalidad de las penas con relación a la conducta, la tipicidad, el hecho de que esté establecido en la ley, exhaustividad, igual, ¿no? Que todas las etapas se agoten en la instrumentación de los expedientes, y legalidad, que esté fundado en ley, ¿sí? Bueno, obviamente también entendido la irretroactividad, ¿no? Que no se pueda aplicar una ley en perjuicio de la persona acusada, si esa ley no estaba en vigor en el momento en el que cometió la conducta, la presunción de inocencia y no juzgar a una persona por los mismos hechos en la misma vía. Aquí hay algo importante en lo que concierne a conductas de servidoras y servidores públicos que al mismo tiempo pueden acarrear una sanción administrativa, pero ser conductas delictivas, ¿sí? Lo cual no contraría este principio, porque no se le estaría juzgando por la misma vía. Voy al ejemplo concreto, ¿no? Porque hay delitos, y ya lo veremos más adelante, hay delitos que tienen una calidad subjetiva o que exigen una calidad subjetiva, es decir, una determinada definición para el sujeto, ¿no? Es decir, delitos que solo pueden cometer algunas personas dependiendo de su encargo o dependiendo de la función que realicen. Y por eso hay un capítulo especial de delitos cometidos por servidores públicos, me refiero a las leyes penales en general, ¿sí? Y luego, en la Ley General de Delitos Electorales, tenemos conductas que pueden cometer los servidores públicos, entonces necesitamos una característica subjetiva que se exige, ¿no? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque hay delitos, el cohecho me parece que es un delito que solo pueden cometer servidores públicos, ¿sí? Puede haber personas que cometan una conducta similar, pero no se denomina así, se necesita una categoría específica. Esto solo me interesa, y lo voy a dejar así planteado, porque cuando veamos delitos cometidos por servidores públicos, servidoras públicas, es una calidad subjetiva que se exige, ¿sí? Pero que al mismo tiempo que puede ser un delito, puede implicar un procedimiento administrativo en contra de la persona y puede implicar una sanción. Es decir, una misma conducta puede tener más de una sanción, aunque pertenezcan a otro ámbito del derecho, el ámbito administrativo y el ámbito penal, ¿sí? No vengo aquí a hacer una exposición de que los van a sancionar, sino cómo prevenirlos, pero para prevenirlos tenemos que saber algunas cosas relativas al derecho sancionador, por lo menos en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más sancionar irregularidades, es lo que me interesa de esa definición, ¿no? Sancionar irregularidades, y aquí le cambiaríamos a la diapositiva, sancionar irregularidades cometidas en el ejercicio o con motivo del ejercicio de la función pública. Y las irregularidades pueden ser ilícitos tanto de índole administrativo como de índole penal, o las dos, porque insisto, no son excluyentes, ¿no? Insisto, el propósito no es asustar, ni mucho menos, es solo decir cuál es el marco jurídico, cuáles son las vías para conocer, y después ya vamos a hablar de manera mucho más relajada del debido ejercicio de la función pública. ¿De qué se trata? O sea, bueno, ¿cómo lo puedo prevenir? ¿Sí? Desde luego, conociendo un poco de derecho sancionador, pero sobre todo, conocer, pues, cuestiones de organización, cuestiones de profesionalismo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces,
Vamos a esto, que es lo que yo les comentaba de manera introductoria con relación a los bienes jurídicos tutelados de la función electoral, ¿no? Nuestro sistema electoral se constituyó, y eso lo sabe la mayoría de ustedes, o si no es que todo mundo, o todas las personas aquí presentes, se constituyó para generar condiciones de competencia efectiva, ¿no? En donde un partido político, sobra decir cuál era, el PRI, ¿no? Pero no hay necesidad de decirlo, tenía todo el aparato del Estado para, no solo para ganar las elecciones, ¿no? Sino que todo el marco jurídico estaba hecho de manera tal que solo podía haber ese ganador, ¿sí? Y cuando llega un académico italiano, Giovanni Sartori, y hace una clasificación de los sistemas de partidos, dice, ¿pueden ser competitivos o no competitivos? Y en México, a ver, hay elecciones, y hay elecciones, las elecciones son periódicas, hay más de un partido político, pero no hay competencia. ¿Por qué no hay competencia? Porque las reglas no lo permiten, ¿no? Ni formal ni materialmente, es decir, ni por cómo están diseñadas, ni por cómo se aplican, ¿sí? Y entonces le denominó esta ya muy llevada y traída definición de partido hegemónico, ¿no? En donde las reglas están dispuestas para que siempre gane el mismo partido, o sea, no hay condiciones ni jurídicas ni materiales para que haya competencia. Entonces era un sistema no competitivo, y dentro de las cosas que hacían que el sistema fuera no competitivo era que pues era básicamente un partido de Estado, ¿no? O sea, los recursos del Estado, sean materiales, sean simbólicos, sean económicos, sean humanos, estaban volcados al funcionamiento tanto del partido como del gobierno. Eran una y la misma cosa, ¿sí? Tan es así que había mecanismos formales, también había informales, pero mecanismos formales, ¿no? A través de los cuales pues se garantizaba, digamos, como la subsistencia de ese régimen. Uno de ellos era pues que la función pública iba de la mano con el partido político, ¿no? ¿Quieres entrar a trabajar al Seguro Social? Afíliate al partido, ¿no? Y así lo vas a obtener. O el líder sindical pues es que tienes que hablar con el líder sindical, pero el líder sindical es del partido. Y así sucesivamente. Era un mecanismo, ¿no? Que aseguraba el cumplimiento de unas funciones y que tenía la particularidad, no obstante, de que se llevan a cabo elecciones, ¿no? Y se organiza, y cada 6 años venía el ritual, ¿no? De la elección, pero pues ya todo el mundo sabía, no se necesitaba en realidad de la campaña era más una simulación, ¿no? Porque todo el mundo sabía, y no solo lo sabían porque así era, sino porque todo estaba dispuesto para que esa candidatura designada, que aquí no debería de usar la palabra candidatura porque eran candidatos, ¿no? Eran hombres, pues para que quedara. Y no solo por la certeza de que quedara, sino porque había toda la parafernalia del gobierno, ¿no? Todavía a mí me tocó, y seguramente a más de uno de ustedes, cuando destaparon a Colosio, ¿no? Cadena nacional, no, vamos a la casa del candidato. O sea, ya desde ahí estaba la imagen de estoy entrevistando al virtual presidente, ¿no? O sea, todo el aparato mediático, ya no digamos gubernamental porque ahí estaba, de la designación, que desde luego, pues para las otras candidaturas, pues representaba algo muy inequitativo, ¿no? Estoy hablando del 94, entonces imagínense, si nos vamos para atrás, todavía era más, ¿no? Bueno, pero el chiste es que las reformas fueron tratando de construir una especie de piso parejo, ¿no? Una especie de piso parejo, y ahorita voy a decir por qué una especie de, y en eso estamos, en eso seguimos, en donde entonces lo importante era que otros partidos políticos pudieran competir, en esta idea de que si es el sistema competitivo, quiere decir que los partidos políticos tienen las posibilidades jurídicas y materiales de acceder al poder, pues que fuera más de un partido político. Y en ese sentido fueron las reformas. Empezando por la fiscalización, bueno, el acceso a los recursos públicos, empezando por quién controla las autoridades electorales, desde luego nadie, ¿no? Bueno, idealmente, empezando por cuáles son los medios de defensa al alcance de las personas, empezando, bueno, y ya más bien avanzando por la distribución de los tiempos de los medios oficiales de comunicación para que todos los partidos tengan la posibilidad material y jurídica de estar en igualdad de circunstancias, ¿no?
y con ello competir. Entonces, eso supuso también cambiar la cultura organizacional del Estado, ¿no? La cultura organizacional bueno, no se ve muy bien, pero en realidad menos que esto, voy explicando los términos, ¿no? La cultura organizacional de una institución, ¿no?, opera de manera formal y de manera informal. Hace rato platicábamos con la magistrada Margarita respecto, y con el maestro, ¿no?, respecto de la instrumentación de las reformas y cómo operan a nivel institucional, ¿no? Viene una reforma, vamos a pensar en la reforma de derechos humanos, que me tocó y nos tocó a muchos de nosotros, ¿no? La reforma de derechos humanos en 2011 se publica, cambia el artículo primero constitucional, viene la sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con ello no solo es, pues qué bonito, ¿no?, se van a incluir los derechos humanos y va a haber control ex oficio, sabrá Dios qué era eso, ¿no? Sí, ¿no? Y control abstracto de la Constitución y de la Convención. Y al principio, cuando eso llegó a nosotros en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, era así de, ¿y cómo vamos a hacer eso, no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ahora resulta, tendré que conocer los tratados internacionales. Oye, ¿tú conoces tratados internacionales? Pues mira, fíjate que hay uno que habla de la doble tributación, era materia fiscal, ¿no? Ajá. Y hay un pacto de San José, sí, no, y la ONU, ¿no? Y hay uno ignorantísimo del derecho internacional público, ¿no? Salvo por cosas así muy, muy comunes, muy al alcance, pero en realidad era que, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces había que cambiar inclusive la cultura operacional, y al principio, pues ¿cómo lo resolvemos? Pues ponle que considerando la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, un fraseo. No, pues eso no es hacer control convencional, ¿no? Entonces se lo pasaban a los magistrados y también decían, no, pues ¿qué necesitamos? Capacitación. ¿Qué necesitamos? Cambiar nuestra cultura organizacional, porque el acceso de los derechos humanos nada más es que en tu sentencia digas que tomaste en cuenta el Pacto de San José, que habla de los derechos políticos, el artículo 23 y sus alcances, ¿no? Y la idea de ciudadanía y las restricciones que se pueden imponer al voto, las que son válidas, sino cómo opera a nivel institucional desde que recibes un documento hasta que la persona tiene la resolución. Y les pongo un ejemplo que me encanta poner siempre cuando hablo de burocracia. La burocracia tiene una idea como muy negativa, ¿no? Cuando nosotros decimos burocracia es así de, híjole, pues es que es algo que es lento, que no sirve, que me voy a enredar, ¿no? Y cuando dicen burocracia jurisdiccional es así de, voy a perder tiempo, me voy a enojar, me van a recibir de mala gana, todo lo malo, ¿no? Y ya si uno se quiere muy intelectual, el proceso de Kafka, ¿no? O sea, un pobre señor que un día llegan a su casa y le dicen que está arrestado y él dice, ¿por qué? En su momento lo vas a saber. Oye, pero ¿de qué me acuerdo? Cuando sea momento lo vas a saber, pero no puedes salir, no te pueden dar el desayuno. Y él va tratando como de hacer, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Va a un juzgado, no entiende nunca. Ya no les cuento el final, pero el chiste es que termina de la peor manera que puede terminar, ¿no? Y nunca entendió y nunca se entiende, más allá de su angustia. Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Bueno, ¿por qué viene a colación? Porque entonces hay inercias en las burocracias, ¿no? Las burocracias, cuando me refiero a este concepto, es distribución de funciones, profesionalización, la prestación de un servicio a partir de una lógica organizacional. Entonces, cuando llega una persona a una oficina, a un juzgado, pues lo que tiene que saber es pues que más o menos pueda intuir cuál es el caminito, ¿no? Y que ese caminito sea fácil, porque la sentencia puede estar bien redactada. La sentencia puede hacer un buen control de constitucionalidad o de convencionalidad ex oficio, y se la das a la persona y dice, no entiendo, ¿no? No sé qué me están diciendo. Y a ver, no me importa, gané o perdí, ¿no? Eso como litigante, oiga, no, es que, pero ¿eso qué quiere decir, no? ¿Ganamos o perdimos? Porque el mismo documento jurídico, de repente eran ilegibles, ¿no? Así, bueno, pero ¿qué me están diciendo? ¿O por qué me están diciendo que no tengo la razón? Y la verdad es que yo lo leo, y pues, quién sabe, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿No? Ahí hay no solo es una falta de organización en este sentido, sino una falta de comunicación, pero va de la mano, porque les decía, son inercias, ¿no?
uno aprende a redactar de una manera. Me acuerdo de una palabrita que traían ahí en el tribunal, no en el electoral, que era adminicular, ¿no? ¿Cómo era? No están debidamente adminiculados los medios objetivos de convicción con ninguno de los hechos. Pues eso se lo dices a una persona y va a decir, ¿qué? Pues que no están relacionadas las pruebas con los hechos. Ah, pues dilo así, no inventes, ¿no? ¿Qué me quieres esconder? A eso voy. Una cultura democrática no nada más es aquella que opera debidamente, ¿no? El trámite circula como debe, pero que cuando me llega yo digo, ok, ya entendí, ya sé por qué, ya sé por dónde va, ya sé quién me lo dice, por qué me dice lo que me dice, ¿sí? Parece muy sencillo, pero es un cambio en el chip e insisto, en la cultura organizacional. Una de las dificultades a las que nos encontramos cuando lo operamos es que hay resistencias, ¿no? Resistencias naturales. O sea, de verdad, en la implementación de derechos humanos sí era así o una de dos. Yo estaba muy chico, ¿no? Entonces a mí yo era como de, bueno, pues yo lo aprendo, ¿no? Tenía 26 años, creo. Entonces para mí no era como muy difícil. Era como, pues está bien, ¿no? Pero los otros me van a correr. O me corren, o pues ahí medio como que le hago como que hay 2, 3, ¿no? Pero obviamente no ibas a poder hacerle como mediante 2, 3 porque luego el tribunal colegiado de circuito te va a rechazar tu expediente o te va a regresar, ¿no? Un amparo, un cumplimiento. Y entonces cuando vengan la visita van a decir, ¿por qué tienen tantos expedientes que les devuelven por amparo directo? Pues porque no están haciendo control de convencionalidad, entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces sí hay que cumplirlo, entonces hay que distribuir bien las tareas y hay que especializarse y hay que capacitarse. Pareciera muy sencillo, pero no es. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a operar de una manera determinada, ¿sí? Estábamos acostumbrados inclusive a que la ciudadanía tuviera que esperar. O sea, esta idea de, pues su trámite va a estar cuando esté, ¿no? Recuerdo otra anécdota, perdón que abuse del anecdótico. Una persona una vez llegó por unas copias. El proceso para obtener una copia certificada era, ya de entrada en papel era ridículo, ¿no? Ingreso mi escrito. Obviamente tengo que estar autorizado, ahí no hay problema. Entonces ingreso, yo el otro día hasta soñé que pedí una copia certificada y era terrible. No, es que sí. O sea, ingreso mi escrito y entonces en el archivo, pues en el archivo buscan el expediente, lo integran al expediente, lo turnan a la ponencia, en la ponencia la acuerdan, pero pues el chico que hace, o la chica que hace el acuerdo, pues hace sus acuerdos todos los días, se los pasa, firma la secretaria de estudio y cuenta que los firma y luego lo pasa a la magistratura, y ahí ya se pudiera haber pasado 2 días, ¿no? En lo que ingresa al archivo, el archivista busca el expediente, integra el expediente el acuerdo, lo pasa, perdón, ¿cómo se llama? La promoción, lo pasa al otro día a la ponencia. En la ponencia la acuerdan y si bien le va, ese mismo día lo firma la Secretaría de Acuerdos, pero a veces no, lo firma el otro día y lo pasan a la magistratura al otro. Y la magistratura pues a lo mejor no tiene en ese momento, no está firmando acuerdos, está en proyecto de sentencia, también depende del momento del mes. Entonces bueno, ya 3 días y ya está mi acuerdo. Pero es que tiene que pasar a actuaría para que lo notifiquen. Bueno, ya estoy aquí, me puedo notificar en actuaría, sí, me notifico en actuaría. Y llego, oye, quiero mi copia. Pero ¿sabes qué? Es que necesitas pagar la forma 5. ¿Y dónde la pago? ¿Dónde está? No, pues es que tienes que ir a una papelería fiscal y luego tienes que ir al banco y ahí pagarla. Y ya cuando tengas el pago, entonces te expido tus copias. Una copia certificada, ¿no? O sea, yo tengo derecho al acceso al expediente y esto yo no sé para qué lo pueda utilizar, pero puede ser algo importante, ¿sí? Puede ser la devolución de un poder y entonces estoy pidiendo la copia certificada o la devolución, pero tienen que integrar al expediente la copia. Puede ser muchos supuestos, ¿no? Entonces una vez estaba una persona que yo vi que había llegado, ya uno en los juzgados empieza a conocer a la gente, ¿no? Y esta creo que había sido compañera inclusive mía de la escuela. Entonces la saludas, ¿no? 9 de la mañana, hola, ¿cómo estás? Viene por una copia certificada. Y yo, oye, pero ya paga, sí, ya todo, perfecto, pues en un ratito se la dan, ¿no? Pasa un rato y yo la sigo viendo, yo estaba trabajando, 9:30, 10:30, 11:30, y yo, oye, ¿no te han dado tu copia? No, entonces voy y yo pregunté, ¿no? Oye, ¿por qué no tienes copia? Es que no han firmado el acuerdo. Y yo, oye, pero es que está aquí desde las 9, ¿no? Pues es que no han firmado el acuerdo. Entonces, ¿qué pasa?
Claro, hay una lógica operativa. La persona que me está diciendo no me han firmado el acuerdo tenía razón, pero era es que está aquí desde las 9. Entonces, ¿qué pasa? Pues que voy, oiga magistrada, fíjese que tenemos aquí a una persona que está, sí, ahí está. Claro, ahí fue una manera de resolverlo, no necesariamente formal de acuerdo con el protocolo, pero es que hay inercias, ¿no? Que a veces pareciera que los procedimientos son camisa de fuerza para quien los opera, ¿no? Es como de, no, pues es que no lo han firmado. Oye, no le podría decir no porque no lo ha firmado, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí estamos hablando de algo tan sencillo como la obtención de una copia, pero es acceso a la justicia, porque yo no sé esa copia para qué la van a utilizar y le estoy disponiendo de su tiempo a la persona, ¿no? Algunos estudios así sociológicos y políticos decían que el poder del Estado se ve cuando el Estado te puede disponer de tu tiempo, ¿no? No es algo consciente, desde luego, ¿no? Pero es como, si me dicen que tengo que estar ahí a las 8 de la mañana el SAT, ahí tengo que estar a las 8 de la mañana. Eso no quiere decir que me vayan a atender a las 8 de la mañana. Me pueden atender a la 1 de la tarde, pero ahí tengo que estar, ¿no? Y ese es el poder como se palpa, ¿no? En los países así, digamos, un poco más autoritarios, pues eran la función de las filas, ¿no? Para obtener lo que sea, obtener comida, obtener ropa, lo que sea. Y tienes que hacer tu fila y esperarte hasta que obtengas lo que vayas a obtener. No con eso estoy diciendo que el horror del comunismo, nada más estoy diciendo cómo se manifiestan estos actos de poder mediante mecanismos, ¿no? Que suponen una subordinación. Pero la democracia, como concepto, como idea, y los alcances de esta, suponen algo más horizontal, ¿no? En donde el acceso a unas copias, en donde el acceso a una sentencia, en donde el acceso mismo a una magistratura, es que necesito platicar de un asunto, sea un poco más sencillo, donde el lenguaje con el que se expresan las resoluciones sea más sencillo para que sea entendible. Es todo un concepto de servicio público, ¿no? De la prestación de un servicio, ¿sí? Entonces, las funciones, la delimitación de ellas, ¿sí? La distribución del trabajo, la lógica de funcionamiento, en este concepto lo que supone es especialización, un escalafón, una carrera dentro de la administración pública, pero también la incorporación de ciertos valores, de cierto comportamiento ético, tanto para beneficio de la institución como para el beneficio de las personas usuarias de la institución, ¿no? Lo cual tiene múltiples derivas, ¿no? Tanto el debido e indebido, por supuesto, uso de los recursos públicos, qué recursos públicos tengo a mi disposición y cuál es el uso que se les debe dar, ¿no? Esto va variando cultura en cultura. Hay un trabajo por ahí es sociología de la cultura, pero que es interesante porque en Suecia había una persona que era un ministro de algo y recibió unos chocolates, ¿no? Recibió unos chocolates que en total sumaban como 40 euros, no era nada así, 800 pesos, que no es algo descabellado, pero no los reportó y tuvo que renunciar, ¿no? Y uno dice así de, esos son los problemas de Suecia, ¿no? O sea, que en unos chocolates, y además es un escándalo, ¿no? O sea, se convirtió en un escándalo, de hecho el estudio es sobre los escándalos políticos, ¿no? Y uno dice, se escandalizan por 800 pesos, ¿no? O por un chocolate, ni siquiera eran 800 pesos que le hubiera dado. Eran unos chocolates que no reportó, porque creo que el límite eran como 50, 60 euros, una cosa así. No es para decir, claro, es que en México en cambio somos muy permisivos, sino el uso de recursos públicos, ¿no? Lo que tengo a mi disposición, sea una pluma, ¿no? Sea una computadora, sea papel, pero hay muchas prácticas, ¿no? Que se fueron, así como esto de las copias, que fuimos adoptando como propias, y hay un concepto que se llama la cultura patrimonialista, ¿no? El uso de recursos públicos como si fueran míos. Lo de menos es que yo ahorita agarre esta pluma y me ponga a jugar gato con alguien, ¿no? O eso no importa mucho, ¿no? Son recursos del tribunal y alguien me podría decir, oye, pues le estás utilizando para otra cosa, no estás tomando tus apuntes. Pero, por ejemplo, ¿no? El uso de vehículos oficiales para cosas que no son oficiales, ¿sí? Por ahí hubo un funcionario, hace algunos años, ¿no? Un helicóptero que lo utilizó para vacacionar, ¿no? O casas que se utilizan, casas de Fonatur, por ahí una persona que luego le da por hablar demasiado, ¿no? Que tiene presencia en medios de comunicación, y ya no digo más porque creo que es candidato de algo y entonces no me quiero meter en problemas.
pero que estaba presumiendo, yo era amigo del hijo de Miguel de la Madrid y nos íbamos a la casa de Fonatur y desplegábamos a la Secretaría de la Defensa y dices, oye, no solo estás confesando la comisión de un delito, ¿no? Que es el indebido uso de recursos públicos, sino con esa, pero era una, a ver, no lo justifico, pero una forma de ser y de hacer. Los recursos no son del gobierno, los recursos no son del tribunal, son míos, ¿no? Eso en cuanto a los recursos materiales, pero con los recursos humanos pasaba lo mismo. ¿Cuántas plazas tiene esta dirección? Ah, pues aquí va mi primo, aquí va, ¿no? Esa cosa, a ver, y que tampoco puedo decir, y ya no existe, ¿no? Ojalá, pero la verdad es que no se ha superado del todo ese tipo de inercias, porque es una cultura organizacional. Cuando digo cultura no lo naturalizo, ¿no? Una de las cosas acertadas que sí dijo Peña Nieto en su momento fue la corrupción es cultural, y todo el mundo dijo, qué loco, ¿cómo dice? Pues es que sí, o sea, es una manera de entender el ejercicio de la función. No estoy diciendo que esté bien, pero efectivamente tenía y ha tenido el componente de, pues es que así son las cosas. Es una forma de funcionar burocrática, claro, irregular. ¿Sí? Irregular. Entonces, tenemos por un lado los procedimientos, que están bien. Los procedimientos nos van a asegurar que eso no ocurra, pero prevenirlos, primero que todo es, pues, cambiar cómo entiendo el ejercicio de mi función, cambiar cómo pienso el lugar en donde me encuentro, ¿sí? En donde, a ver, todas y todos, pues, es una silla que no es mía, ¿no? Es decir, es una silla del tribunal, es una computadora del tribunal, es papel, son plazas, son automóviles del tribunal, para el tribunal, ¿no? Entonces, a eso me refiero con cultura organizacional. Si nosotros entendemos eso, la verdad es que, pues, voy a cometer alguna responsabilidad, puede ser por el ejercicio de mi función, pero no por el indebido ejercicio, que son cosas distintas, ¿no? El indebido uso de recursos públicos, el indebido uso de mi función es algo que no me está asignado para mí y que yo dispongo como si fuera mío. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las conductas delictivas, ¿no? La utilización de recursos humanos, recursos públicos, recursos materiales, ¿no? Y luego está el ejercicio de la función pública de conformidad con mis responsabilidades, que ahí es otro marco jurídico, ¿no? Ya no nada más es la cultura organizacional, los recursos que tengo a mi disposición, sino cómo ejecuto mi trabajo, y entonces ahí la importancia de la profesionalización, ¿sí? Que de repente se minusvaloriza, ¿sí se dice así, no? Minusvaloriza, como, bueno, no necesitas una especialización interna, ¿no? Con que tengas una cierta capacidad y una cierta ética basta. Ya vemos nombramientos, ¿no? No particularismo, nombramientos que de repente dicen, pero ¿por qué hace eso, no? ¿Por qué está como director de esta o esta otra área si nunca se ha dedicado a eso? Y puede ser una persona proba, ¿no? No va a robar, no va a ser corrupta, no va a hacer mal uso de recursos públicos, pero no tiene el conocimiento especializado que se necesita, ¿sí? Entonces, pues, no hay un debido ejercicio de la función por competencia, ¿sí? Por competencia personal, por entrenamiento, porque no sabe a qué llegó, no sabe cómo es la lógica operacional. Perdón que estoy dando la espalda acá, ¿no? Entonces, bueno, esas dos dimensiones cuando nos referimos a la burocracia, ¿no? Entonces, una burocracia funcional no solo es aquella que sabe cuáles son los recursos a su disposición, cuál es el mecanismo de operación, cuáles son sus atribuciones, pero tiene también especialización y un escalafón que de acuerdo con los criterios, ¿no? de ascenso, pues va obteniendo el puesto de conformidad con su desempeño, ¿sí? Entonces, a eso le sumamos la importancia de los perfiles, ¿no? O sea, porque es importante que se exijan un cierto grado de especialización o un cierto grado de preparación para determinados puestos, ¿no? Y también cómo el perfil se va constituyendo en la práctica, ¿no? Yo hubiera podido, llego al tribunal y, denme trabajo de proyectista, porque pues soy doctor, ¿no? Pues ni modo que no tenga la preparación, pues no la tienes, ¿no? Pues podrás tener tu título universitario, está muy bonito, ¿no? Te felicito, pero
pues a lo mejor no sabes cómo opera una ponencia. ¿Sabes cómo opera una ponencia? ¿Sabes cómo se asignan los expedientes? ¿Sabes cómo se distribuye la carga de trabajo? No. Ah, pues entonces no puedes proyectar, ¿no? ¿Sabes cuáles son los medios de defensa? ¿Sí? ¿Sabes cuáles son los últimos criterios respecto de cómo resolver JD? No, pues no. Ah, pues entonces no puedes, ¿no? O sea, la especialización es tanto externa, la capacitación que pueda tener mis credenciales académicas, qué bonitas. Y también, ¿cuál es tu experiencia en el lugar en donde te vas a desempeñar? Entonces, bueno, pues está bien, eres doctor, pues vas primero como oficial y vas a recibir los experiencias y vas a dictaminar, ¿no? Y a lo mejor lo vas a hacer muy bien y vas a aprender rápido y entonces vas a poder subir en el escalafón. Pero también entra, ¿no?, desde la lógica de vas a entender cómo funciona esta organización, ¿sí? Entonces, los perfiles, tanto la profesionalización, ¿sí?, como la experiencia adquirida, que son complementarias, desde luego, ¿no? También hablábamos, hay otras de que, pues yo siempre lo he hecho así, ¿no? Y así está bien. Bueno, es que otros de los cambios en el quehacer de la función pública es, pues sí, pero a lo mejor ahorita ya necesitamos que lo hagas distinto para que sea más rápida la obtención de una copia. Necesitamos que redactes distinto para que se entienda qué dice la sentencia, ¿sí? Y aquí también es importante no pensar que todas estas responsabilidades administrativas, ahorita ya me concentro en qué son y cómo se determinan, es una espada de Damocles, ¿no? Así de, no, pues lo hago bien porque si no me sancionan. Entonces estoy todo el tiempo así de, ay, ¿quién me va a sancionar, no? Y como en los estados estos igual autoritarios en donde todo el mundo puede ser un delator, ¿no? Entonces así, ay, no, pues es que qué tal que yo hago algo, pero la magistrada va y le va a decir al magistrado de la mata que yo digo, no, mejor yo no digo nada, ¿no? Tipo esas cosas así que funcionan luego, ¿no? En algunos espacios como que estás lleno de espías por todos lados y donde sientes que el castigo está siempre ahí presente, ¿no? Como un panóptico. Si no, pues bueno, soy parte de una institución que tiene una función, que cumple una serie de metas, ¿sí?, que está diseñada para algo y yo soy parte de ese engranaje. Y entonces mi función es esta, pero además tengo que hacerlo de manera tal, no solo que a mí me reditúe personalmente porque tendré algunas expectativas de escalafón o no, pero pues por lo menos de conservar mi trabajo, sino porque presto un servicio público, ¿no? Y el prestar un servicio público, pues quiere decir que hay personas que se van a beneficiar o se van a ver perjudicadas por mi trabajo regular o irregular, ¿sí? Que eso puede acarrear una sanción, pero el leitmotiv, ¿no?, lo que marca el camino no es tanto de es que me van a sancionar, es que me van a abrir un expediente administrativo, es que me van a inhabilitar, sino bueno, no tendrían por qué hacerlo si yo hago bien mi trabajo, ¿sí? No es que, y esto es importante, no es que los procedimientos estén ahí también como para ¿cómo se dice?, para disciplinar a la gente, ¿no? De, pues mira, así como siempre pasa con la aplicación de la ley cuando no es, ¿cómo se dice?, cuando es discrecional, ¿no? Está el procedimiento para quien lo quiere usar y para cuando lo quiere usar y contra quien lo quiere usar, ¿sí? No lo voy a usar, salvo como esta frase, ¿no? Para mis enemigos la ley, ¿no? Y para mis amigos el derecho, una cosa así era la frase, ¿no? Que se le atribuyen unos a Porfirio y otros a Benito, ¿no? Pero en realidad, quien la haya dicho y quien la haya aplicado es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a no pensar, híjole, es que estoy amenazado todo el tiempo. Si cumplo con mi labor, si sé cuál es, si cumplo con el perfil, no debería de haber mayor problema. Y tengo la certeza, en todo caso, de que el procedimiento que se me siga, si se me sigue, no solo será excepcional, o sea, no vamos a estar buscando procedimientos por procedimientos, ¿no? Sino que se van a agotar en todas sus fases, voy a tener la oportunidad de alegar en mi favor y en todo caso, de controvertir la resolución, ¿sí? Bueno, vamos ahora a temas un poquito más aterrizados, ¿no? Ya hablamos así como de la función pública como un todo. La especialización, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, la especialización como un criterio, es que yo me pongo a hablar la especialización como un criterio, pero luego tenemos, bueno, cuando hablamos de conductas ilícitas, ¿sí?,
puede haber ciertas conductas, como en el caso de la función pública, que exigen una cualidad subjetiva específica, ¿sí? Entonces, si hablamos de servidores públicos, pues tenemos que entender quiénes son y diferenciarlos de otros, ¿no? Aquí hablamos de actores políticos relevantes para efectos de la Ley General de Delitos Electorales, ¿sí? Obviamente hay delitos que puede cometer toda persona, ¿sí? Hay conductas ilícitas, si hablamos de la diferenciación entre una y otra, ¿no? Delitos son los que se persiguen penalmente, ¿no? Y las conductas ilícitas de manera administrativa, pero que también implican una sanción por parte de la autoridad administrativa. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, podemos cometer un ilícito de tránsito, ¿no? Pasarme un alto, estacionarme donde no debo, etcétera. Ahí nos exige una cualidad específica, subjetiva, ¿sí? Hay delitos electorales que puede cometer cualquier persona. En el artículo 7 dice votar 2 veces, que eso es casi imposible, pero bueno, está prevista la conducta, ¿no? Votar 2 veces, no necesito ser funcionario público, fedatario, ministro de culto, medio de comunicación, para poder incurrir en esa conducta. Coaccionar el voto, ¿no? Siendo o no servidor público, claro, si es servidor público, ahí va a haber una conducta específica. Entonces, esto solo para decir, hay ciertas conductas que exigen una cualidad subjetiva específica, ¿no? Una definición de la persona, ¿sí? Aquí, bueno, no se ve, pero nada más me concentro en las partes que sí se ven aquí. Hubo un error ahí, yo cometí para ponerlo en negritas, tendría que estar en blanco, pero bueno, esto, ¿no? Neutralidad, que era el tema con el que habíamos iniciado, ¿no? Que es el tema con el que iniciamos. Un actor político y preferencias electorales. Y pensemos en actores políticos a partir de esto, ¿no? Hay diferencias, ¿sí? Medios de comunicación, por ejemplo. Para establecer una diferencia entre una funcionaria pública o un funcionario público y un medio de comunicación. La parte subjetiva también impacta en qué tanto puedo manifestar mi libertad, como sería, yo voy a votar por cualquiera, ¿no? Por Biden, ¿no? Para sacarlo de México, ¿no? Entonces, un periodista o una persona periodista, pues ellos pueden escribir, por ejemplo, columnas de opinión y en sus columnas de opinión estar a favor, en contra, ¿no? Sin que ello les represente ninguna persecución de ningún tipo, ¿no? No tienen una responsabilidad, tienen una responsabilidad social. Y a lo mejor podrá ser que uno los acuse, ¡ay, qué mentiroso, qué exagerado! Ese es un juicio de la persona lectora, no un juicio de una autoridad administrativa que sancionara esa conducta, porque estamos hablando de libertad de expresión. Pero cuando hablamos, en cambio, de actores políticos como, vamos a ver aquí, no sé si tenga, sí, como funcionarios públicos, funcionarios de casilla, incluso ministros de culto, pero eso para efectos de las nulidades, ¿no? Pero para efectos de responsabilidades, bueno, también están previstos en la ley electoral, de la Ley General de Delitos Electorales, pero son multas las que se les imponen, ¿no? Pero personas funcionarias públicas, funcionarias de casilla, ¿no? Que los funcionarios de casilla, durante el tiempo en el que dura su encargo, pues están prestando una función pública, son asimilables a, aunque no sean propiamente, ¿no? Pueden poner en entredicho el resultado de la elección, pueden poner en entredicho la neutralidad, la imparcialidad, la secrecía del voto, la universalidad de este, ¿sí? Por eso hay una capacitación, ¿sí? Por eso hay un cierto sentido común de a ver cuál es la función que está desempeñando una persona funcionaria de casilla, ¿no? Pues asegurarse que las personas voten, que voten los que están en el listado nominal, que lo hagan en la mampara, ¿no? Que no estén acompañados de otra persona, que no advierta que haya coacción, que pueda instalar la casilla, que estén las representantes y los representantes de casilla, que esté el escrutinio de los votos, ¿no? Y que se contabilicen debidamente. Esa es su función. Si eso lo hace, no va a tener ningún problema, ¿sí? Un funcionaria pública, volviendo a esto, pues nosotras, los que sean funcionarios públicos, tienen una función específica, ¿no? ¿Cuál es mi función como funcionario público? Capacitación. Bueno, entonces, si en tu capacitación podrías incurrir en una responsabilidad administrativa, por ejemplo, aprovecho esta plataforma para presentarles al candidato,
Oye, eres del Tribunal Electoral, ¿no? O no tan burdo, ¿no? Sino que empieza a hacer comentarios así, como no queriendo la cosa, empieza a cargar un poquito las tintas, ¿no? Entonces, eso no nada más es como de, bueno, pues qué mal te ves, ¿no? Ahí ya diste cuenta de tus preferencias, sino de la imagen que se llevaría una persona respecto del tribunal. Oye, esos del tribunal, qué bárbaros, ¿no? Se nota de qué lado están, y eso es lo más indeseable que puede tener uno, en un proceso electoral sobre todo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos. También si se aburren me dicen, ¿no? Porque entonces aquí nos encontramos en una encrucijada, ¿no? ¿Las personas funcionarias públicas tienen libertad de expresión? Sí, pero está limitada, ¿no? ¿Por qué está limitada? Porque tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Mejor así. ¿Cuál es esa responsabilidad? La neutralidad, ¿no? O sea, ejerces tu función como parte de un gobierno que podrás tener una afinidad con el partido o no, con el partido en el que esté en el gobierno, pero tu tarea no es partidista, ¿no? Hace poquito se dictaron medidas cautelares, no en México, se dictaron medidas cautelares me parece que fue no me quiero equivocar, pero creo que fue en Nicaragua, no es cierto, fue en Venezuela, por una persona funcionaria pública una persona funcionaria pública que firmó una carta en donde se pedía un proceso de revocación de mandato y entonces tuvo consecuencias, ¿no? Entonces lo separaron de su trabajo y dijeron, porque no cumples el perfil. Pues la realidad es que era una represalia por haber ejercido su derecho de libertad de expresión, ¿no? Firmando una carta que además está contemplada por la ley, firma, ¿no? Recolección de firmas para que pueda haber un ejercicio de participación ciudadana. Pero entonces ahí esta persona fue, no digamos perseguida porque no tuvo ninguna consecuencia penal, pero sí perdió su empleo, ¿no? Entonces, bueno, fue a la corte y la corte de medidas cautelares, ¿sabes qué? Devuélvele su empleo. Porque no puede depender la prestación de tu servicio a que tengas una afinidad con el partido político gobernante, ¿no? Neutralidad. Pero neutralidad también de parte del gobierno, o sea, no te puede obligar, y ya lo veremos, ¿no? No te puede obligar a que actúes de una manera o limitarte, en todo caso, a que como aquí, ¿no? Pidas, o sea, tu firma, porque no lo manifestó en público, no dijo estamos hartos de, no, nada. Solicitó mediante una firma la realización de un ejercicio que está sujeto a un resultado, ni siquiera es que se pusiera en huelga de hambre para que se quitara el presidente, ¿sí? Bueno, entonces eso. Sirve para las dos vías, ¿no? O sea, la manifestación de ideas, por un lado, la libertad, en todo caso, para poder disentir con ciertos límites, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta pregunta tendríamos que responderla limitadamente? ¿Por qué un actor político no debe manifestar preferencias electorales? Uno se va a la legislación comparada y dice, oye, pero en Estados Unidos como que no hay mucho problema, ¿no? Pues no, porque tienen otra tradición. Aquí empezamos hablando de este régimen hegemónico, donde todo el aparato gubernamental servía para construir la idea de es inevitable que va a ganar esta persona. Y además nos conviene porque además tú así vas a seguir en tu trabajo, ¿no? Mejor ni le movemos, ¿sí? Entonces, son condiciones que destruyen la equidad, porque no están en el mismo plano, ¿no? Las otras candidaturas, partidos, coaliciones, no tienen esa misma plataforma que sí tiene un gobernante para dar un mensaje, ¿sí? Aún en la campaña, porque ¿qué? Tiene sus limitantes, la pauta, ¿no? Tiene sus actos de campaña, pero no tiene la posibilidad de inaugurar un hospital y decir, por cierto, voten por el partido, ¿no? Ese es un acto que es propio de un gobierno cuya función es, valga la redundancia, gobernar para toda la población, no para los que votan para ese partido. Por eso también condicionar programas sociales, ya lo veremos, ¿no? Obligar a las funcionarias y funcionarios públicos a acudir en horarios laborales en contra de su voluntad y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, ¿hasta dónde? Pues mientras lo reserve para la esfera privada, puede hacerlo en una cena, puede hacerlo en una entrevista, sí, pero preferentemente, ¿no? Si es un secretario de cualquiera, ¿no? Un ministro, como le llaman en otros países, ¿no? Pues abstenerse de decir qué es, ¿no? Puede hablar bien del gobierno, como ejercicio, defender su función, si es que tal cosa sucede, ¿no? Y a pregunta expresa podrá decir, bueno, pues sí, yo en lo personal voy a votar por esa persona, sin que ello comprometa el ejercicio de su función, ¿sí? ¿Cuáles pueden manifestar sus preferencias? Bueno, si nos vamos acá, pues es que depende de cuándo, ¿no? Partidos políticos, pues bueno, obviamente a eso se dedican, ¿no? A tratar de influir en la ciudadanía, dar información, publicitar su plataforma. Funcionarios públicos, pues bueno, en el ámbito privado, que no comprometan el ejercicio de su función, que no comprometan la neutralidad de la institución. Por eso yo me pongo de ejemplo, ¿no? Muy mal me vería yo si empiezo a hablar ahorita, son tiempos electorales, pues aprovecho para decir, ¿no? Para lanzar algunos dardos así envenenados, ¿no? Oye, pues, ¿qué gente del tribunal, ¿no? O sea, a mí me puede representar algo en lo particular, sí, ¿no? Oye, magistrado, mira quién nos mandaste, ¿no? No inventes. Pero más allá de mí, la imagen que yo dejaría del tribunal, ¿sí? Estoy representando al tribunal electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues aguas con lo que... Y no aguas en el sentido de tengo que cuidar, sino de, a ver, entiende cuál es tu papel, entiende cuál es tu función, ¿sí? Y entiende que podrás tener tus cariños, ¿no? Y tus desavenencias. Resérvatelas. Ya si en corto vamos a conversar y, no, pues bueno, yo doy una opinión no a nombre del tribunal, pero estoy hablando aquí en público, está el testigo en video, ¿no? Estás hablando en nombre del tribunal, ¿no? O sea, solo ser responsable, ni siquiera es de ten cuidado, ser responsable porque estás representando una institución y una institución electoral en tiempos electorales, ¿no? Pareciera como muy de sentido común, pero... Entonces, ¿qué actores políticos deben manifestar sus preferencias? Pues aquellos que no tengan una limitante no solo jurídica, ¿no? Que obviamente una limitante jurídica, pero una limitante inclusive para el buen desempeño de la labor institucional que realizan, ¿sí? Bueno, esto solo para decir, ¿no? Esta palabrita en inglés, endorsement, que es como apoyo, porque en otros países no hay mucho problema para que medios de comunicación o actores políticos, ¿no? Manifiesten su apoyo irrestricto, ¿no? En Estados Unidos, los periódicos, por ejemplo, y digo Estados Unidos porque ellos también tienen un proceso electoral que va a estar duro, ¿no? Va a estar, ¿no? No pinta muy bien. A esos comentarios sí los puedo hacer porque pues no somos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no comprometo la labor del Tribunal Electoral si digo Dios nos agarre confesados y agarra a Trump, ¿no? Eso sí lo puedo decir. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, el New York Times siempre apoya a los demócratas. Seguramente va a apoyar a Biden, ¿no? Y por ahí creo que es el Washington Post, pero no estoy seguro si es el Washington Post. Y si no es, le pido disculpas al Washington Post, ¿no? Pero Fox News, ¿no? Ellos apoyan a Trump y van a... Bueno, y no tienen problema en hacerlo. Aquí los medios de comunicación son un poco más cuidadosos porque durante mucho tiempo, pues eran parte del régimen, ¿no? Entonces han querido también decir, bueno, nosotros informamos sin que esa información se deba de entender como que tenemos una preferencia político-electoral. Pero si tenemos columnistas que la manifiestan, la pueden manifestar. No podrían o no deberían durante la veda electoral, ¿no? Hacer un llamado, que sí podrían, en realidad, mientras no les paguen, o sea, están expresando una opinión, ¿no? Pero a lo mejor ahí podría uno decir así de hoy, ¿está violando o no la veda electoral? La respuesta es no, ¿no? Es un ejercicio de libertad de expresión, es espontáneo, ¿no? Entonces sí podría decir, un día antes de la jornada electoral, quien tuviera espacio en un medio de comunicación y no es funcionario público, yo voy a votar por tal persona, por tales razones y estas son, ¿no? Y tratar de influir, sí. Un ciudadano puede salir a la calle en veda electoral y con una bandera diciendo, sí. Afuera de la casilla, no, desde luego. Adentro de la casilla tampoco, ¿no? En las inmediaciones. Pero si en mi perfil de X, antes Twitter, ¿no? Lo puedo manifestar, no es ningún problema. Bueno, este está interesante porque habíamos platicado
de que Tabasco es pionero en estas medidas reparatorias, ¿no? Que me interesan en cuanto hace a la debida función electoral y a la propaganda, ¿no? Y entonces resulta, voy a omitir los nombres, pero porque estoy en Tabasco, si no estuviera aquí, no, sí diría sin pena, ¿no? Pero resulta que un periódico publica una encuesta. Pero los medios de comunicación tienen obligaciones también, como actores políticos relevantes, de informar al Instituto Electoral la metodología con la cual realizan la encuesta. Si no, pues ¿qué es? Que es que no es una encuesta, o no sabemos si es una encuesta, o sea, si el ejercicio estadístico, aleatorio, y por lo tanto si la muestra es representativa y tus resultados pueden ser verídicos, ¿no? Lo publican y como si fuera encuesta, circula el periódico, entonces un procedimiento sancionador del Instituto Electoral de Tabasco les dice, no solo no debiste de haberlo hecho porque no cumples con ello, sino que como, no estoy parafraseando, no es que lo hayan dicho así. La lógica de circulación del periódico, ¿cuál es? Pues ya lo compraron, ya lo leyeron y ¿cómo lo retrotraigo? No se puede, ¿no? No como un spot que lo bajo y ya. Entonces obligan al periódico a que publique una nota aclaratoria en el mismo espacio. Digo, corríjanme si estoy mal los que trabajaron en ese asunto, pero básicamente es eso, ¿no? Una medida reparatoria, porque entonces no es solo la idea de la sanción, no solo la idea del castigo, es bueno, ¿y cómo le hago para que eso no vuelva a suceder? ¿Cómo me aseguro de que se repare el daño? ¿Sí? ¿Sí? Y que el daño no más es cuantificable monetariamente. El daño es cuantificable en términos electorales del impacto que eso puede tener en la elección. ¿Qué tanto puede viciar la voluntad de las personas, ¿no? ¿Qué tanto puede viciar la voluntad de las personas un indebido actuar de un funcionario público, ¿no? Otro expediente, los observadores electorales. Pues también para ellos aplica, aunque no son funcionarios públicos, ¿no? Pero aplica el principio de neutralidad. Si vas a hacer observación electoral, pues entonces no hagas manifestaciones político-partidistas, porque entonces tu tarea como observadora, como observador, pues también se ve empañada, digamos, ¿no? Cuestionada. O sea, esto para decir, la neutralidad es un hacer, ya lo había dicho, ¿no? Y un parecer, que no es un acto, no es que me ponga una máscara y finjo cómo, sino es la imagen que yo doy hacia afuera de mi tarea, ¿sí? Bueno, entonces esto nos lleva, ya vamos a ir concluyendo, ¿no? Pero esto me lleva a la idea de la ética de la responsabilidad en la función pública, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Sentidos de responsabilidad y mesura, ¿sí? O sea, mesura, exacto, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto puedo decir? Pero en el entendido que soy parte de un entramado institucional que cumple una acción. Entonces yo puedo tener muchas ganas de decir algo, ¿no? Resérvatelo, ¿sí? O dile a quien más confianza le tengas, ¿no? Y nada más así de, ay, es que estoy cansado de, ¿no? Pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver más con criterios éticos de pues va a haber momentos en que va a haber afectaciones. Vamos a pensar esto, ¿no? En términos de libertad de expresión. Inicialmente limitar la libertad de expresión es algo indeseable, pero si se trata de un gobernante, entonces es algo que va a tener mejores efectos limitárselo en lo individual a lo que puede tener en el resto de la población, ¿no? Que se puede ver impactada, que se puede ver confundida, ¿sí? Por una declaración. Entonces, ¿qué vamos a privilegiar? ¿A la persona para que diga lo que quiera o al público que lo escucha? Pues al público que lo escucha, ¿no? Entonces hay una afectación, pero sopesando una y otra, tiene más importancia, ¿sí? El público receptor en este caso del mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, nada más esto, ¿no? Un principio que podríamos aplicar a la hora de decir, bueno, ¿y cómo vamos a prevenir conductas ilícitas, no? No solo sabiendo mi función, los recursos a mi cargo, mi especialización, el escalafón, el procedimiento, sino esto, ¿no? Consecuencias probables, ¿sí? Y las finalidades, ¿cuál es la finalidad de mi institución y cuál es la finalidad de mi encargo dentro de esa institución? ¿Se cumple? Sí, no, ¿cómo? ¿Y cuál sería el comportamiento irregular en todo caso, no? Eso lo voy a brincar y vámonos acá.
ya para ir cerrando, ¿no? Delitos que, insisto, no excluyen la posibilidad de que conjuntamente, ¿sí?, impacten en una responsabilidad administrativa en lo interno, ¿sí? Entonces, la función electoral, ¿no? Que los escrutadores, el presidente, el secretario o secretaria, y entonces, bueno, aquí vemos nada más como reglas generales de los tipos penales, ¿sí? Todos son ofensas simples, delitos de actividad, ¿no? Que son hacer, ¿sí? Tipos cerrados, o sea, en la definición de los tipos se encuentran todos los elementos, no te hacen referencia a otro. Consumación instantánea en el momento en el que se cometen. Monosubjetivos, aunque hay algunas modalidades, ¿no?, que se pueden cometer, pero en realidad no necesitan de la participación de otra persona para que se consumen, ¿no? De propia mano, y se cometen durante la jornada electoral. Hay unos que se pueden cometer durante la veda, ¿sí? Pero la jornada electoral, ¿no? Como elemento temporal. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los delitos electorales no pueden serlo si no son en la jornada electoral, ¿sí? Votar 2 veces, pues solo puedo votar el día de la jornada electoral. Si no, no se puede, ¿no? No está instalada la casilla. Entonces necesito ese elemento, ¿sí? Luego, delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatas y candidatos, ¿sí? Ahorita vemos las conductas. Y servidores públicos, ¿no? Ahí lo único que hay en estos cuadritos son esto mismo, ¿no? Estas reglas generales, el tipo de ofensa, si es actividad, cerrado. Entonces, vamos acá. Las conductas específicas, ¿no? Coacción o amenaza, estamos hablando de servidores públicos, ¿no? El servicio público puede ser tanto la persona que recibe un documento, que dentro del escalafón puede no ocupar un puesto de mando, como aquellas personas que están a la cabeza, ¿no?, de una institución. Entonces, si tienes personas a tu cargo, pues esas personas que están a tu cargo es para cumplir una función específica, ¿sí?, delimitada, especializada. Entonces, coacción o amenaza, obviamente con fines electorales, ¿no? Si no votas por tal persona, entonces, o el ejemplo que les puse, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, me enteré de que firmaste una solicitud en donde se pide que haya un ejercicio de revocación de mandato y entonces te corro, ¿no? No le dijeron eso, obviamente fue un poquito más sofisticado, pero finalmente fue una consecuencia, ¿sí? Participación en eventos proselitistas de precampaña o campaña para que voten o se abstengan de votar. Coacción o amenaza, ¿qué quiere decir? Yo puedo ir, sí, me vería mal, ¿no? Me vería mal. Recuerdo que una vez, perdón por lo anecdótico, yo tenía un amigo que era candidato a diputado y entonces llegó a repartir ahí en la colonia, ¿no? Y yo lo vi y dije, lo voy a saludar. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, sí, ¿no? Oye, una foto. Y le dije, no, espérate, o sea, te puedo saludar y todo, pero una foto no, porque la subes a redes sociales y pues trabajo en el Tribunal Electoral, ¿no? Eso no quiere decir que voy a votar, ni sí ni no, solo es que no puedo, sí, aquí con mi cuate, ¿no? Si hubiera podido, sí, pero otra vez, ¿no? La apariencia de neutralidad se rompe. No voy a esconder que si me lo encuentro, es mi amigo y trabaja en tal partido, sí, y creo que es candidato a algo, pues sí, está bien, ¿no? Hasta ahí. Otra cosa sería, ¿sí? Entonces ahí hay libertad, ¿no? O sea, puedo saludar, insisto, podría inclusive, cualquiera persona servidora pública, lo que pasa es que con la función electoral hay que ser cuidadosos especialmente. O sea, una persona servidora pública que trabaja en la Secretaría de Hacienda puede ir a un acto proselitista, puede hacer lo que quiera. Una persona en la función electoral, lo que pasa es que no pueda, jurídicamente hablando, es que la ética de la responsabilidad me marca que que puedo comprometer a mi institución. Yo tengo que privilegiar mi institución por lo que yo pueda querer, ¿sí? Y si quiero, pues entonces, pues a lo mejor buscaré un trabajo en el que yo no comprometa a las personas que son mis compañeras, ¿no? Porque además el problema es que si uno compromete a la institución, entonces cuando no es que me pase, ¿no? Pero, trabajan en el tribunal, esos están, ¿no? Claro, es que esos están a favor de tal o cual. Eso es lo que menos deseamos que pase, ¿no? Porque además hay un montón de personas, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no?,
que uno no se levanta y va a trabajar pensando cómo le voy a hacer para que gane tal o cual partido. Pues la verdad es que no lo hacemos así. Entonces, pues hay que cuidar, ¿sí? Ese hecho, ¿no? Obviamente esto quiere decir que el sujeto, la funcionaria o funcionario público competente, condicione prestación de servicios públicos, cumplimiento. Bueno, aquí estamos hablando ya no de la coacción y amenaza, aunque sí, pero dirigida ya no solo a personas que están a su cargo, sino a personas que reciben una prestación. Pues ahorita, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un problema de agua, ¿no? Entonces, pues quieres que te llegue agua a tu casa, a ver, préstame tu INE. Mira, sí, pero tienes que ir a este evento, ¿no? Tienes que comprometerte a que vas a votar por este partido, etcétera, ¿no? Y lo mismo va para cualquier cuestión, ¿no? Puede ser cumplimiento de programas gubernamentales, es que esos no están supeditados a lo electoral, ¿sí? Pues sí te voy a dar tu autorización para tu operación de tu restaurante, pero no, todos esos condicionamientos, ¿no? Y obviamente condicionarlo al voto, ¿no? A la asistencia o compromiso de votar o de no votar, ¿no? Luego, desvío de recursos, ¿sí? Y aquí volvemos a la idea de recursos humanos, recursos materiales, o sea, personal, ¿no? O dinero, ¿no? Que estén a su disposición en virtud de su cargo, ¿sí? Pues es que yo tengo a tales personas notificadoras. Pues ve y reparte propaganda, ¿no? Obviamente, o sea, lo estoy ejemplificando de la manera más sencilla y más burda, pero solo para decir eso, ¿no? Y te vas en el carro oficial, ¿no? Y le cargamos la gasolina, o sea, una sobre otra, ¿no? La gasolina se la cargamos al tribunal, ¿no? Apoyo o perjuicio a un partido político, obviamente igual, ¿no? Destinarlo a esto, ¿sí? Conductas que están establecidas, la conducta con la finalidad, ¿sí? Pero además aquí, si incurres en peculado, que es un delito independiente del electoral, entonces también me pueden sancionar por eso, ¿no? O sea, cometo un delito electoral, pero también cometo un delito del fuero común, ¿sí? Y aparte puede ser sujeto a una responsabilidad administrativa, ¿no? Proporcionar apoyo o prestar algún servicio a algún actor político que esté buscando un cargo por sí en horarios laborales, ¿no? O sea, lo cual quiere decir, ¿puedo prestar algún servicio? A ver, depende cuál servicio sea, ¿sí? Siempre y cuando no sea en horario laboral, pero también, insisto, ¿no? Depende de cuál sea el servicio, ¿no? ¿Sí? Le presté mi coche, ¿no? Bueno, no, otra vez, no se vería bien, ¿no? Pero solicite aportaciones de dinero en especie a subordinados por cualquier medio, ¿sí? Transferencia, un acopio, para apoyar a una candidatura, ¿no? O algún partido, coalición o agrupación política. Y luego, otros de no entregar, en este caso, a la autoridad la información, que estos son que tienen que ver con el financiamiento, ¿no? El financiamiento público. Aquí, nada más tener en cuenta que estos delitos no son por servidores públicos, sino por funcionarios partidistas, ¿sí? Luego, use o permite el uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios, beneficios relacionados con programas sociales, que por cierto, en la Ley General de Delitos Electorales, pocos delitos se prevén como graves, ¿no? No solo por la pena, sino la posibilidad de prisión preventiva oficiosa. El uso de recursos públicos con finalidades electorales es, corríjame si estoy mal, fiscal, pero es el único que está previsto con ley así es, ¿no? Como un delito grave y que se castiga con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Entonces, el uso de programas sociales con fines electorales, ¿sí? Y ya, ¿no? Entonces, esas las conductas, ¿no? Las conductas específicas delictivas que tienen este carácter subjetivo para la función pública. La idea de la función pública, que además la tenemos que vincular con un concepto que a mí me gusta mucho
y que tiene mucho desarrollo ahorita en el Tribunal Electoral y en los tribunales electorales, que es la integridad electoral, ¿no? Que tendría dos dimensiones, una dimensión institucional, la idea del buen funcionamiento institucional, de colaboración, ¿sí? De la especialización, de la colaboración entre autoridades, aquí hay varias, ¿no? Están del Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Fiscalía, y luego la dimensión ética, desde luego, ¿no? La debida función electoral para conseguir la finalidad, que ¿cuál es la finalidad? Pues tener elecciones libres, competidas, ¿sí? Que se respete la secrecía del voto, la universalidad, y ahora se han añadido otros mecanismos que complican un poco más el asunto, pero que en términos democráticos lo mejoran, ¿no? Porque son más plurales, ya no nada más se trata de la competencia entre partidos políticos, se trata de que haya una representación más fidedigna de toda la pluralidad social, ¿no? Entonces ahí tenemos lineamientos que expide el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Para cómo asegurarnos, a falta de legislación secundaria, ¿no? Pero cómo asegurarnos de que las candidaturas cumplan con los principios de paridad, con los principios de representación de todos los grupos o de la mayoría de los grupos en desventaja, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que a final de cuentas en lo que redunda no solo es en procesos ciertos, que está bien, ¿no? Sino en una debida representación de todas y todos, ¿no? Bueno, yo con esto termino, pero quedo pendiente comentarios, preguntas, ¿no? Negativas también, ¿no? Si las hubiera. Y pues muchas gracias por la atención, por la invitación, por el espacio, y pues quedo de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Alonso Vázquez Moller, catedrático de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, antes de dar paso al bloque de preguntas y respuestas, comentarios, quiero saludar muy rápido al licenciado Hernán González Salas, consejero del IEPCT, que se encuentra también con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bien, ha llegado el bloque de preguntas y respuestas. Por favor. Buenas tardes. Voy a hacer la pregunta que nos hace nuestro compañero. Es simplificación administrativa, artículo 25, Constitución, fracción novena, ¿es obligatoria? Principio, magnitud, gobernante. Es el comentario que nos hace el Contralor. Sí, lo que pasa es que, a ver, la simplificación administrativa sería, lo voy a decir en términos llanos, ¿no? Hacer menos engorroso un trámite, ¿sí? Claro, lo que pasa es que hay procedimientos que su propia lógica, su propio funcionamiento implicaría que se cumplan varias fases y varias etapas, ¿sí? La idea de la simplificación como principio, en realidad, como principio organizacional, implicaría que se eliminaran todas aquellas etapas que hacen ineficiente la consecución del resultado. Es una cuestión de carácter operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que les puse de la obtención de las copias certificadas, ¿cómo lo puedes hacer más ágil? Bueno, primero con el pago en línea, las tecnologías nos lo permiten, ¿no? Después, pues a lo mejor no le hagas tan engorroso con toda la tramitología de qué se trata, porque hay como una idea nueva, ¿no?, de mejorar la cultura burocrática, y hasta hubo un concurso, ¿no?, de cuál es el trámite más engorroso que existe, y de ahí viene ese principio. Entonces, la obligación, menos que implique una sanción, implica una simplificación, implica hacer los procesos más fáciles, más accesibles y que la gente los pueda entender sin estarte topando con pared siempre, ¿no? De decir, ay, es que ahora no trajiste el folder verde, es que este no era el verde en el que lo tenías que traer, es que no vienen engrapados. ¿Me explico?
Entonces a eso se refiere, un principio de eficientización de la prestación del servicio. Entonces, a la hora de establecer mis procedimientos, a ver, hay fases que pueden ser prescindibles, sí o no, hay fases que se pueden hacer más rápido, sí o no, y entonces así cumplo con el principio, pero es un principio organizacional, menos que una directriz en donde pueda haber una sanción, no sé si me explique, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues existe el reglamento, bueno, pues entonces habrá que adecuar el reglamento, ¿sí? Pero es un principio sobre todo, pero es en ese sentido, digamos, como una obligación para la ejecución, para que entonces la obtención del trámite pues sea ágil. No sé si contesté bien a la duda, pero esa es la idea. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más considera hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario sobre el tema? Platicábamos, es comentario, no es pregunta. Platicábamos hace un rato que la cuestión de los delitos electorales es una legislación sumamente pequeña, de las más pequeñas en la normatividad mexicana, muy pocos artículos, pero entre 500 y 2,000 infracciones aproximadamente que se podría de actualizar. Entonces, es un dato bastante interesante. Si ustedes ven, por ahí les van a pasar la ley, es una cosita de nada, pero que implica un trasfondo sumamente complejo. Platicábamos ahorita con el del INE. Tú dile a un funcionario que puede cometer delito electoral, a ver si te acepta, a ver, ciudadano, a ver si quiere. Y sin embargo, la plática del día de hoy, que es un tema de prevención, nos obliga como autoridades electorales también a dar a conocer esta parte a la ciudadanía, a los partidos, que a lo mejor los partidos lo manejan un poco más, no saben efectivamente que pudieran llegar a incurrir, pero la ciudadanía, el resto de los servidores públicos, los medios de comunicación quizás no tengan la noción tan presente. Entonces es sumamente importante, pero también bastante complejo el dar a conocer estas conductas, porque pues tú le dices a alguien que puede cometer un delito electoral y pues ya no quiere. A ver, hay que nos comente el del INE cómo les está yendo con las cartas de invitación, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de prevenir que estas situaciones se den. Digo, qué bueno que hay una ley de delitos electorales, pero no queremos llegar al grado de sancionar, independientemente que acabe de desmentir aquí el fiscal. Es muy tardado el derecho penal en materia electoral. Hay asuntos que pueden llegar a sustanciarse y llevarse algún tiempo, que es muy distinto a los tiempos que también requerimos en materia electoral. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de conocer que se puede llegar a cometer algunas conductas que pudieran incurrir, no nada más en un tema de delitos, sino en infracciones administrativas, que como bien comentaba, pueden seguirse por dos vías distintas. Estas cuestiones, que incluso la violencia puede llegar a ser un delito, que es lo que estamos buscando en este momento, que sea por esas vías que se puedan agotar, pero sí conocer que hay esto, darle a conocer a las personas que van ingresando este tipo de delitos que pudieran llegar a tipificarse. No es que se vayan a cometer, pero sí prevenir. Oye, mira, te hago de conocimiento, como el Código de Ética y de Conducta. Esto es una cuestión que va también muy de la mano, ¿no? En todas las instituciones, lo primero que dicen, mira, aquí está el Código de Conducta, aquí está el Código de Ética, tu carta responsiva o lo que tengas que firmar en el uso y tratamiento de datos personales. O sea, hay muchas cuestiones que hay que cuidar. Yo agradezco aquí la plática, la verdad es que el hecho de que nos ilustres con anécdotas hace más ameno y llevadero el tema, porque todos sabemos, es un martirio una copia certificada, y eso lo platicó en el Tribunal Electoral. Si lo platicamos en un juzgado, eso se vuelve, quienes han litigado, es un show. O sea, no lo obtienes en 5 días, en 3 días te fue bien en el tribunal. Pero la verdad es que sí, lo comentaba hace ratito el Contralor, la simplificación administrativa, el uso de un lenguaje más sencillo que le podamos decir al ciudadano. A mí eso me gusta de la materia electoral. La sentencia es lo que quise decir y ya hasta lo ponen al principio, ¿no? Se le da la razón, no se le da la razón. Porque al final el ciudadano dice, es más, nosotros, vete a la parte de los resolutivos. ¿Qué dijo? ¿Nos confirma, nos revoca o qué pasa? Entonces, tenemos que ir migrando esta parte, tener una ética profesional. La burocracia, yo ahorita estoy tomando una maestría en temas administrativos, administración pública, y sabemos, la burocracia no es mala, la hemos distorsionado.
pero no es mala porque nos dice qué hacer. Y mucho de lo que comentaba ahorita es manuales administrativos, una revisión de procedimientos, porque hay cosas que a lo mejor están normadas y no puedes evitar, pero al interior de la institución sí podemos simplificar. A ver, si vemos un ciudadano que está esperando 3 horas ahí, joven, quien sea, ya lo atendieron, ¿qué necesita? Para ver de qué forma podemos agilizar. A todos nos ha tocado hacer un trámite y a todos nos ha tocado también darle trámite a algo. Entonces, es una cuestión de empatía que como servidores públicos no tenemos que perder la humanización del cargo. Es como los doctores, que llega un momento en que se vuelven así como insensibles, diría la gente. Nosotros tampoco perdamos este sentido humano de que tenemos que ayudar y agilizar. Si puedo ayudar, ayudo. Entonces, muchísimas gracias por la plática, gracias por la invitación. Yo pues nada más me voy a sumar al agradecimiento de estos temas que parecieran ajenos a la materia electoral, sobre todo en las cuestiones administrativas, que es la responsabilidad de los servidores públicos que nos dedicamos a la función electoral y a los actores políticos que también están en la función y en la política y que son parte también de todo este andamiaje. Entonces, es importante, es una de las materias que ciertamente en el instituto pues es la organización, todos los lineamientos y todas las cuestiones. En la parte de nosotros, los jueces y el personal jurisdiccional, pues obviamente también es la toma de decisiones en las controversias que existen. Y planteabas una cuestión, era la neutralidad y sobre todo la mesura. Y creo que quienes pues laboramos y hemos ejercido la labor jurisdiccional, sabemos que la prudencia y la mesura es quien nos tiene que regir. Y por supuesto también algo que decía la presidenta del instituto y que comparto y he de compartir y todos hemos de compartir con ella, es esta identidad institucional, el respeto a todos y cada una de las funciones sin importar si eres magistrado o eres el cargo más bajo del andamiaje organizacional de una institución. Cuando tienes el compromiso institucional y sobre todo la responsabilidad, creo que la defiendes y te lleva a esto, a la prevención, al ir cuidando a la institución y no incidir en cuestiones pues que te llevan también de la mano a ocuparte de otras cuestiones que no son parte de lo que realmente, porque aquí todos, o sea, los funcionarios, y decías algo en tu exposición, quien tiene una función desde su trinchera la tiene, o sea, si se responsabiliza desde la función que desempeña, todos y cada uno, entonces la organización sería más fluida y se evitaría y cumpliríamos con la prevención. Y obviamente pues también la elaboración de los lineamientos, por supuesto, los códigos de ética y de buena responsabilidad y por lo menos, bueno, también tener ese compromiso institucional, ¿no? Entonces, la verdad, yo celebro mucho y agradezco la disposición para la Fiscalía, que pues por supuesto luego cuando dicen que es penal, o sea, o dicen Fiscalía, pues ya también te predispones. Digo, en su momento yo también fui juez y esa investidura que te da la judicatura y la administración de justicia, por supuesto que también cumple con ese cometido. Entonces, la verdad, yo les agradezco infinitamente que hayamos podido hacer este conversatorio hacia el personal del Instituto Electoral, de la Fiscalía, del Instituto Nacional Electoral y por supuesto del Tribunal Electoral de Tabasco. Y de verdad, Alonso, te agradezco infinitamente la charla, espero y agradezco de nueva cuenta a la Escuela Judicial Electoral para que se replique este tipo de ejercicios que fortalecen nuestra función. Muchísimas gracias. Después de los comentarios, preguntas, vamos a dar paso a la entrega del reconocimiento por parte de nuestras autoridades del Presidium, en especial de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para nuestro ponente.
Yo como ya lo ocupé en la parte de los comentarios, pues nada más agradecerle, yo creo que esta es una muestra del trabajo coordinado que como instituciones tenemos. Al final, desde antes del inicio del proceso electoral ya había una relación de trabajo continuo y así va a seguir, se va a intensificar un poco más. Me da gusto, yo aquí nada más quiero hacer un paréntesis para reconocer al personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que está aquí presente en la plática, pero también al personal del tribunal. Algo que agradecía hace un rato el ponente es el tiempo, y eso es algo para nosotros sumamente valioso, el que pudieran poner atención, el que puedan escuchar, que la plática les sirva. A lo mejor no se nos va a quedar el 100% de lo que dijiste, pero seguramente nos obligará a buscar, nos va a poner a buscar, algunos tomamos notas, otros no, nos compartirán las láminas seguramente, pero sí nos va a obligar a dar otra óptica, a replantearnos algunas cosas, ver otras. Entonces yo agradezco tanto al INE, al tribunal, a la fiscalía, y aquí estamos como órganos electorales locales que van trabajando de la mano, a la escuela judicial de la que siempre hemos encontrado eco, y no está aquí la doctora Gabriela Rubalcaba, pero la verdad es que si a Gabriela le dices, necesito una plática, mañana te resuelve y mañana te manda al ponente que tú quieras para el tema que tú quieras. Entonces, por favor, mis saludos. Y les leo el reconocimiento. El Tribunal Electoral de Tabasco otorga el presente reconocimiento al doctor Alonso Vázquez Moyers, catedrático de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la impartición del curso Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas, el jueves 22 de febrero del 2024 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y firma la magistrada presidente, la maestra Margarita Espinosa Armengol, y los magistrados provisionales, José Osorio Mezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Muchísimas gracias. En este momento se lleva a cabo la toma de foto oficial con nuestro expositor y también con nuestro presidio. Muchísimas gracias. También los invitamos para la foto con todos nuestras y nuestros asistentes. Por favor, sí, nos hacen el favor de